¿Fue Tolkien un espía? Esta es la teoría que presenta este libro, que como se ve no parece una edición profesional, parece autopublicado y de hecho el nombre tampoco creo que sea un nombre real. Parece un nick más que otra cosa. Este libro no llega a demostrar esta teoría de que Tolkien trabajara para el Servicio Secreto Británico, pero da una serie de pistas que pueden sugerir que efectivamente fue así. Lanza unas ideas que quizás nos puedan permitir entender mejor algunos aspectos oscuros de la vida de Tolkien. Empieza lanzando una idea que, bajo mi punto de vista, pues en realidad no demuestra nada, como muchas de otras cosas de este libro, pero que sí, que quizá puedan sugerir algo. Es el hecho de que sospechosamente, y es quizá una de las ideas más interesantes del libro, cuando uno se pone a analizar las tramas de los diferentes libros de Tolkien bajo esta óptica, resulta algo realmente curioso, que es el hecho de que todas las, o gran parte de las tramas de las historias más importantes de Tolkien, las que se desarrollan en la Tierra Media, parece que tratan sobre un agente que se infiltra en territorio enemigo. La verdad que si nos ponemos a pensarlo, el Hobbit, pues sí, la verdad que es eso. El Señor de los Anillos, también, en la Compañía del Anillo, lo que intenta es llegar a Mordor de forma sin que se note, pasando desapercibido. Al final es lo que Frodo y Sam están intentando, llegar a Mordor sin que los agentes del enemigo los descubran. Y bueno, incluso las historias más importantes del Silmarillion también, vistas bajo este prisma, ocurre lo mismo. También son personajes que están como intentando escapar de las garras del Señor Oscuro y están como intentando infiltrarse, por ejemplo, en la ciudad de Gondolin y bueno, incluso también en las historias de Beren y Lúthien y de los hijos de Húrin. Se ve como una parte importante de la trama trata de estos agentes, o digamos, estos protagonistas que son como una especie de agentes intentando infiltrarse en territorios enemigos o por lo menos que incluso tienen tramas como que se podrían considerar casi como de espionaje. Esto puede parecer como que esto no es algo demasiado importante, pero este libro también analiza cómo este tropo, esta trama no es tan frecuente en las obras de fantasía. No es algo... al igual que hay otros elementos de la obra de Tolkien, que es como el hecho del viaje, el objeto mágico, hay una serie de tropos que sí son típicos de las historias de fantasía, incluso de leyendas antiguas, de cuentos infantiles, que muchas veces son la inspiración, que fueron la inspiración para la fantasía moderna. Pues curiosamente sí hay otros tropos que sí están presentes en la obra de Tolkien, pero este tropo que Tolkien se ve cuando este libro lo menciona, ya uno puede analizar estas historias de Tolkien y darse cuenta de que efectivamente es así. Se ve como esto no es tan frecuente en otras historias de fantasía y en estas otras leyendas y en estas en estos otros tropos, en estas tramas que son las que han inspirado muchas novelas de fantasía clásica y moderna. Esto ya de por sí me parece una idea bastante interesante de este libro, aunque por supuesto no demuestra nada, como en realidad pasa con todas las teorías que se lanzan en este libro. Otro elemento que es muy interesante en la vida de Tolkien, en la biografía de Tolkien, es lo que le ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Se sabe que, bueno, y él mismo lo cuenta, que Tolkien estuvo muy poco tiempo combatiendo en el frente y enseguida se contagió de lo que se denominaba la fiebre de las trincheras y esto le mantuvo apartado durante prácticamente el resto de la guerra, bueno, del combate real, del servicio en el frente, y estuvo prácticamente vagando convaleciente de hospital en hospital todo este tiempo, hasta el punto de que sospechosamente incluso su mujer en una de sus cartas se extraña de que se lleve tanto tiempo enfermo en la cama, ¿no? Yo cuando leí la biografía canónica de Tolkien, la de Humphrey Carpenter, ya me resultó un poco extraño, incluso me llevó como a sospechar
que posiblemente aquí había algo que no se estaba diciendo claramente, que no sé, que se estaba intentando ocultar. Eh, y que bueno, yo fui más mal pensado. Yo pensé que era algo relacionado a lo mejor con algún problema psicológico de Tolkien, que a Tolkien quizás no fue como le pasaba a muchos soldados, no, en fin, no es algo vergonzoso, pero hay muchas personas que en una situación de guerra no son capaces de enfrentarse a las situaciones tan terribles que supone por ejemplo, el estar en combate en el frente. Es algo que muchas personas psicológicamente no son capaces de soportar eso y terminan con problemas psicológicos graves y bueno, esto les puede llevar a que se les dé de baja, se les aparte del frente. Y yo francamente yo pensaba que a lo mejor a Tolkien le había ocurrido algo así. Pero también, francamente, después de leer este libro, pienso que lo que se propone en este libro es más probable. Y es lo siguiente, que es que puede ser que Tolkien fuera reclutado poco después del comienzo de la guerra por el servicio secreto y que estuviera prestando servicio, ya fuera un servicio, digamos, in situ en países extranjeros o bien simplemente estuviera trabajando en una oficina. Esto último quizás también resulta bastante probable. Esto lo podemos ya enlazar con otro de los aspectos que trata este libro, que es la cuestión de que Tolkien hubiera sido una baza muy golosa, por llamarlo de alguna manera, para el servicio secreto por sus habilidades como por su dominio de otras lenguas, sus habilidades lingüísticas, incluso su obsesión con la creación de códigos, de la invención de idiomas, la creación de sistemas de escritura que no existían, como podemos observar en las obras de Tolkien. Todo esto, todo este tipo de habilidad con códigos, con idiomas, bueno, de hecho Tolkien hablaba alemán, es muy sospechoso que en algún momento el ejército, realmente el servicio secreto no se hubiera dirigido a Tolkien para reclutarlo. De hecho, es lo más probable y de hecho es lo que se sabe que ocurrió. Quizá uno de los puntos quizás más concretos que menciona este libro, más comprobables que se mencionan en este libro, que el hecho de que sí, de que se sabe que el servicio secreto se dirigió a Tolkien. Y luego la historia oficial es que esto no se llegó a materializar en nada, pero ya sabemos que aunque esto sí se hubiera materializado, no hubiéramos llegado a saber. Esto son cosas que tienen un nivel de secreto tal que si Tolkien se hubiera ido de la lengua, pues posiblemente hubiera sido sometido a un consejo de guerra. Y cualquier indiscreción de este tipo en muchas ocasiones lo que puede llevar es a la ejecución o penas como cadena perpetua, etc. Es algo bastante grave y esto en muchos casos lo que ha supuesto es que ha habido gente que se ha llevado a la tumba estos secretos, el hecho de haber estado trabajando para el servicio secreto. Otra cuestión de la que se habla en este libro es de la poca producción literaria que tuvo Tolkien a lo largo de su vida. Y esto el autor o autora lo considera como algo bastante sospechoso. Esto quizás sea algo de los aspectos más dudosos de esta teoría. Realmente se sabe que hay escritores que son bastante lentos, que tardan muchísimo tiempo en terminar una novela o lo que sea. Y hay otros autores que escriben novelas como churros. Realmente esto pienso que no puede demostrar nada. Quizás sí pueda resultar algo sospechoso algunos de los detalles que analiza este libro más a fondo, como por ejemplo a partir de cierta época pues parece que Tolkien coge carrerilla y empieza a escribir muy rápido, en otras ocasiones escribe más lento. Bueno, es otro aspecto de esta teoría que desarrolla este libro, que es el hecho de que Tolkien era un escritor muy muy lento, que parece que hubo épocas de su vida durante las cuales no avanzaba nada en sus obras. Y bueno, cosas como el Silmarillion nunca se llegaron a terminar, historias del Silmarillion que nunca se llegaron a tener una versión definitiva. Y bueno, hay otros motivos que explican que incluso he hablado ya en otro vídeo, pero la verdad es que sí, que puede resultar algo sospechoso y especialmente cuando ya en esta biografía no autorizada se empiezan a dar detalles de fechas, de por qué Tolkien en ciertas épocas pues avanzaba más o menos rápido y bueno, puede tener una cierta base. No, pienso que esto no demuestra nada, como otras muchas de las teorías que se lanzan en este libro, pero sí puede resultar curioso y puede dar una explicación de por qué Tolkien, estando tan fascinado con esas teorías, ese mundo que de la Tierra Media que él inventó, luego al final de su vida se ve que muchas de esas historias no estaban ni siquiera
estaban bosquejadas en muchas ocasiones, pero ni siquiera estaban terminadas de forma suficiente como para que hubiera una historia que se pudiera tomar como base hasta el punto de que Christopher Tolkien ha tenido muchísimas dificultades para dar versiones completas de muchas de las, incluso de las historias principales de las que Tolkien consideraba más importantes. En fin, resumiendo, este libro, como digo, no aporta ninguna prueba, pero es algo que puede ser interesante leer para fans de Tolkien. Da muchos detalles biográficos interesantes, incluso abundando en el tema de que la obra de un autor tiene que estar basado en una experiencia vital. Habla de cómo Tolkien viajó a Suiza, tuvo un viaje a Suiza que le marcó ya para el resto de su vida. Cuando él viajó a Suiza cuando joven, incluso tuvo experiencias como montañista en los Alpes, y se menciona incluso cómo esto pudo tener influencia bueno, en escenas de obras como El Señor de los Anillos, en la escena del paso de Caradras, por ejemplo, por parte de la Comunidad del Anillo. Y, en fin, lo comento esto porque incluso una persona que no se crea o que no considera que esta teoría no está fundamentada lo suficiente, esta teoría de Tolkien como espía, como empleado del servicio británico de secreto, puede encontrar otros factores, otros elementos en esta biografía que pueden ser interesantes. Aunque reconozco que si alguien no considera que esta teoría no está lo bastante fundamentada, pues posiblemente no tenga sentido de leer un libro de esta longitud. La verdad es que es un libro bastante largo realmente para las pruebas que da, que son bastante pocas. Es como un poco todo como una especulación que puede ser interesante, ya digo, sobre todo para fans de Tolkien. Gracias y hasta pronto.